Estamos en comunicación telefónica directa ya con el concejal de la Unión Cívica Radical, Cambiemos, en este caso, Carlos Salom. Muy buenos días. Walter Mespulete saluda, Carlos. Hola Walter, buenos días a vos, al equipo y a la audiencia. Bien, Carlos, teníamos varios temas que estábamos conversando en privado recién, justamente que es la intención. Y vamos a arrancar por lo que preocupa, digamos, a la ciudadanía de Resistencia, que es la decisión del intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, de mandar a parte judicial a todos aquellos contribuyentes del Gran Resistencia que no han tributado o que no han pagado los impuestos del año 2019 y que está causando mucha preocupación debido a que están ejecutando deudas de 1.500, 2.000 pesos y cuyos honorarios de los profesionales que están actuando en estos reclamos están arriba de los 3.000 pesos. ¿Cómo lo ves a esto vos desde el grupo de concejales? Una nueva actitud de tiranía y de creerse que está como un emperador. Primero nos pega un cachetazo a todos los ciudadanos de Resistencia con un incremento exponencial del impuesto, a la primera decisión que tomó. La verdad que deja mucho que desear la actitud que tiene, sobre todo porque además no se traduce en una gran gestión. Prácticamente hoy la ciudad está a la buena de Dios, abandonada en su suerte, salvo los servicios esenciales que gracias a los trabajadores municipales se mantuvieron, pero el resto uno ve y camina en la ciudad de Resistencia y recorre los barrios, recorre lugares un poco más distantes del centro y se ve que también por igual y proporcionalmente hay una suerte de abandono en la gestión. Así que una actitud que nosotros de ninguna manera acompañamos, de ninguna manera. Nos parece de que lo que mejor se podría hacer es llegar a una suerte de entendimiento con la sociedad y con los vecinos en general. Nosotros intentamos por todos los medios, pero hemos perdido en el Consejo Deliberante la posibilidad de que se incrementen los impuestos de una forma razonable. Razonable quiere decir de que esté a la altura de la situación. Hay una realidad que tenemos que decirla. Está devastada la comunidad en general en lo que es los que no viven del Estado, que no tienen sueldos del Estado, y los que de alguna manera sostienen la cadena comercial, que son nuestros privados y el que pelea día a día. Así que encima le pegamos un manotazo al bolsillo a través del impuesto, y si no pueden pagar, le caemos con toda la fuerza de la ley a través de esta tercerización que está haciendo a través de los cobros judiciales. Así que de ninguna manera acompañamos estas actitudes, insisto, pero muy poco democráticas. Entiendo de que uno tiene que recaudar para funcionar como Estado municipal, pero lo que no puede hacer, por ejemplo, tirar manteca al techo y contratar más de 500 personas en un año muy difícil. Cuando le decimos a los demás de que tenemos que ajustarnos a las circunstancias, nosotros hacemos lo contrario a través de este intendente. Así que, francamente, estamos en la vereda de enfrente. Yo la verdad que como concejal de la ciudad de Resistencia, no de la Unión Cívica Radical, sino de la ciudad de Resistencia, me tengo que poner del lado de los vecinos y entender de la bronca y la impotencia que sentimos en general ante este avance casi despótico que tiene el intendente. Con relación justamente a la situación que tiene el municipio de Resistencia con el gobierno de la provincia del Chaco, vemos que hay muchas medidas a las cuales el municipio no adhiere. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Consejo Municipal y si están tratando alguno de estos temas para ponerlo en agenda? Bueno, una más de la larga siesta que se ha tomado el intendente en gestionar. Desde que empezó esta pandemia, el 11 de marzo del 2020, declarada pandemia, el municipio de Resistencia no tuvo ni una injerencia directa para acompañar a la sociedad más que nada y a las directivas del orden nacional y provincial con respecto a la pandemia. Ni no lo digo para que se ponga a hacer hospitales de campaña, ni mucho menos, porque entiendo que esa no es la responsabilidad del municipio, pero no estuvo nunca acompañando las distintas decisiones en los decretos del gobierno nacional y provincial, pero tampoco lo sigue haciendo. Hoy por hoy
Nosotros tuvimos un revés en el Consejo Deliberante. Yo pretendía, con toda buena intención, de que en el municipio de Resistencia y en el área de Resistencia, donde tenemos muchas fiestas clandestinas, donde realmente se genera un foco importante de contagiosidad y que lleva al seno familiar y al resto de la población, pusimos para que una suerte de sanción concientizadora las tareas comunitarias de estos transgresores, además de lo que significa la acción económica, pero a su vez tareas comunitarias para que concientice de la realidad que estamos viviendo de estos transgresores en áreas cercanas, no digo para que se contagien, pero por lo menos cercanas al dolor de la gente en estos momentos, como son hogares de ancianos, las escuelas que tienen sus burbujas y están todos trabajando para que salir adelante con los docentes, los acompañantes, los familiares, los niños, en lugar en salas o de vacunatorios para que entiendan de que la situación es grave, y sin embargo perdimos la elección como consecuencia de que no estábamos adheridos al decreto provincial respecto a la pandemia. Así que en todos los aspectos creo que estamos dejando un blanco muy fácil para que la gente diga qué hace el municipio, no solo en lo que es la gestión habitual de los servicios que tiene que cumplir, sino también en esta situación especial que vive el mundo y que nos toca también en Resistencia, y que lamentablemente somos en general un mal ejemplo a nivel nacional porque tenemos una de las tasas más altas de mortalidad y letalidad. Carlos, justamente Martínez se jacta de llevarle seguridad o entregar elementos de bioseguridad al personal de recolección de residuos, cosa que después nosotros vemos en la calle que prácticamente o no les entregaron o no los usan. Y otra es también el edificio deplorable que tiene la parte de el servicio de recolección de residuos allí en Avenida Hernandarias al 50 aproximadamente. Prácticamente es un piso de tierra, un techo totalmente desvencijado, con mitad de la cubierta prácticamente con chapas que no existen. ¿Alguna vez será que Martínez, de tanto mentir, será que realizará algo por esos trabajadores que se desempeñan en ese sector? A mí me preocupa mucho el discurso que hace y la realidad que vivimos. Hay una distancia astronómica entre una cosa y lo que se hace. Y más aún cuando me dicen, no, el pensamiento que tenemos es que la gente se va a olvidar y dentro de un año y medio, cuando haya nuevamente campaña y pretenda ser candidato nuevamente, la gente va a estar olvidada de todo esto que estamos viviendo y que él va a demostrar que en pocos meses lo que no hizo en 4 años. A mí me preocupa mucho la gente que gobierna con la urna en la cabeza. Creo que eso no es lo que está esperando la sociedad de verdaderos gobernantes. A los gobernantes le tenemos que exigir, me incluyo, que trabajen con transparencia, cosa que esta gestión no la tiene. Me rechazaron 2 proyectos, 2 ordenanzas de informes. No es nada espectacular, solo informes. Le pedimos informes para saber cómo estaba la realidad del recurso humano a través de este censo que realizó el año pasado, que me pareció muy bien, por otra parte, y fue negada la información a los concejales y a la sociedad, por supuesto. Y más grave aún, nos negó el pedido de informe para el movimiento de fondos en general del municipio, porque francamente desconocemos o tenemos información tergiversada de la misma. Y más grave aún, hay un fideicomiso celebrado el 6 de enero del 2020 que maneja fondos con varios ceros, y que nosotros no sabemos a qué se destina, cómo se destina, ya que no hace rendición del mismo y además se nos negó el pedido de informe. Por lo tanto, a los gobernantes le pedimos transparencia, no la tiene. Le pedimos gestión, no la tiene. Y le pedimos compromiso con la sociedad pensando en lo que estamos viviendo y tampoco lo tiene. De tal manera que creo que está muy lejos la gestión de la actual tendencia de lo que la sociedad pretendía y lo que yo también pretendía. Porque si las cosas anduviesen bien, o por lo menos veíamos nosotros de que hay compromiso, hay transparencia y hay gestión, obviamente que nosotros vamos a acompañar, porque a mí no me interesa, no tengo la urna en la cabeza, no estoy pensando en ser candidato a nada, de tal manera que lo que uno quiere es cumplir con responsabilidad la responsabilidad que tenemos, que en este caso es ser concejal. Así que me parece que estamos muy lejos la actitud de uno y la actitud de otro, muy lejos.
Carlos, hablemos un poquito también de las elecciones que se celebraron el sábado dentro de lo que es la Unión Cívica Radical en todas estas localidades, incluida la de Resistencia, donde no se había llegado a un consenso, digamos, de unificación en las listas. ¿Qué pasó en definitiva? Porque prácticamente la información elección casi en silencio, te dirías. Sí. Bueno, una cosa, esta es la realidad que vive la comunidad. La comunidad, la sociedad, nuestros vecinos están muy preocupados por problemas realmente serios. De tal modo que una elección interna de un partido, por más que sea centenario y que sea importante para los correligionarios o para los afiliados, no es importante para el resto de la sociedad. No es importante. En otras épocas seguramente sí, porque a partir de cada partido salen los candidatos. Pero hoy lo que se está viviendo hay una suerte de indiferencia en general. Así que hubo una elección interna en la ciudad capital para decidir los candidatos al comité capital, a ver quiénes van a ser los que van a acompañar la gestión del comité capital, y se presentaron dos listas. Una lista que pretendió la unidad para evitar las internas y que no se lo logró. Los pormenores no lo sé, pero no se logró la unidad. Entonces hubo una lista que representaba a la exintendente Aida Ayala, presentó una candidata. Bueno, se celebró las elecciones, no fue multitudinaria, pero fue por lo menos bastante movida, si me permitía el término, dentro de lo que son las huestes del radicalismo. Y hubo una elección que dictaminó que el 70% le corresponde a la unidad y un 30% a la lista que representaba a Aida Ayala. De tal manera de que, bueno, estamos todos de nuevo a ver si barajamos y entendemos y comprendemos a la sociedad, y a partir de eso presentar las mejores candidaturas para este tiempo medio que tenemos, que es la elección de diputados provinciales y diputados nacionales, y también ir preparándonos, porque esa es la pretensión, de ser alternativa en el 2023 para la elección del gobierno provincial y del gobierno en la ciudad de Resistencia. Esperemos que se interprete cabalmente la realidad que está viviendo la sociedad de parte de los que viven a veces en una microesfera o microclima político, y a veces no le deja ver la realidad de la que estamos viviendo el resto de los ciudadanos. Yo, por más que esté en acción política, estar con los pies sobre la tierra y conectado con la comunidad, que de última es la que siempre estamos. ¿Cómo te va? Mucho verte. ¿Se dijo bien, sí? Bien, gracias. Perdón, justo un vecino pasado por la calle. Saludado. No hay problema. Carlos, volviendo al tema de tu especialidad en la medicina, ¿cómo ves la situación, digamos, en la provincia con el tema del coronavirus? Bueno, hoy se conoció también la situación de Castelli, donde allí el intendente local decidió justamente la suspensión de las clases debido al incremento de casos registrados en la región, y sobre todo por el temor también al colapso sanitario del Hospital Centenario allí de esa localidad. También así eso es. Puede ser también un factor que lleve al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, a tomar un poquito más de medidas restrictivas en nuestra provincia. Es posible que sí, pero más que nada yo creo que hay que aceitar los engranajes en los cuales ustedes tienen una gran responsabilidad y lo están haciendo muy bien, que es seguir contando la verdad y no esconder cifras que matan cualquier relato. Y el relato termina cuando uno ve la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad. Estos dos elementos son vitales para saber la realidad que estamos viviendo y la difícil situación de alta contagiosidad y circulación comunitaria que tiene la provincia del Chaco, y particularmente algunos pocos especiales casos de Tres Isletas, Margarita Belén, Juan José Castelli y otros, donde el intendente además, y esto está bien que así sea, el intendente toma decisiones para su comunidad en resguardo de la misma, y esto es lo que uno tiene que hacer. Para eso nos votan, para eso decide la gente que tengamos buenos representantes para que interpreten la realidad que se está viviendo. Así que yo estoy muy preocupado por la situación en general. Había dicho hace 15 días atrás que estaba contento de ver de que se habían acelerado los pasos de la vacunación. Pero bueno, por distintas razones que desconozco, la semana pasada se suspendió la vacunación de los turnos que ya estaban dados en esa página que dice elijo vacunarme, y lamentablemente esto rompe un poco
el esquema que uno tiene de expectativas de lograr la inmunidad en rebaño. Esperemos que esta semana se vuelva a iniciar la logística de vacunación con mucha celeridad, porque cuanto más vacunemos, más se acercan las posibilidades de tener la inmunidad en rebaño, y que la inmunidad en general de toda la comunidad, que es la inmunidad en rebaño, nos proteja un poco más de esta contagiosidad y de esta pandemia maldita. No digo que logremos lo que lograron, por ejemplo, países importantes como Israel, pero que estemos cerca por lo menos del 55-60% de la vacunación antes de lo que se llaman enfermedades estacionales va a ser muy importante. Carlos, justamente hablando de vacunas, se ve un déficit importante en lo que tiene que ver justamente el envío de la segunda dosis de las vacunas Sputnik V hacia la Argentina, y preocupación en todos aquellos que recibieron la primera dosis y que ya han pasado prácticamente 60 días y todavía están esperando. Una es esa pregunta, y la otra tiene que ver justamente con algunos países que restringieron justamente la inmunización con vacunas procedentes de AstraZeneca, y también en lo que se refiere a la Johnson & Johnson, por estos problemas de justamente trombos que se están produciendo y que llevan a la muerte en muchos casos. En realidad tengo que decir, no son generalizados, es cierto, y ellos con mucha seriedad al ver que aunque sea ínfima en relación a la cantidad de vacunados, han tomado medidas, incluso el laboratorio mismo, de retirar por un tiempo prudencial hasta que se hagan los estudios científicos adecuados. Pero en general, respondiendo a la pregunta, te diría que todas las vacunas tienen un margen muy bajo de complicaciones, salvo la que vos decías de AstraZeneca y Johnson & Johnson. Las otras en general han respondido muy bien en lo que es la primera dosis, con el despertar inmunitario, como le decimos nosotros, y la segunda dosis lo que hace es prolongar el efecto de ese despertar, que eso es muy saludable. Así que vos estoy contestando la primera pregunta, que es con respecto a la Sputnik, la cual yo me he colocado, me he administrado, y entonces estoy esperando, que venga la segunda dosis. Sé que ha habido muy malos manejos en el orden nacional, desde el principio mismo, primero en no adelantarnos en la negociación, abriendo el abanico y no cerrándonos solamente con una vacuna, como en este caso se hizo inicialmente con la Sputnik, sino que también ahora estamos con esta situación de que todavía no tenemos ninguna noticia de cuándo vendría la segunda dosis masivamente, sobre todo porque fue la que se aplicó. La mayoría de los trabajadores produce un despertar inmunitario muy bueno, pero que es la que nos vacunamos la mayoría de los trabajadores de la salud, pero no tenemos noticia en muchos de los trabajadores de la salud cuál va a ser la segunda dosis, el tiempo que nos van a aplicar. Creo que hubieron muchos desaciertos en cuanto a la sistemática y a la diplomacia nuestra con respecto a la negociación con distintos laboratorios, y se cerró solamente en uno al inicio, que eso no fue una sana medida. Pero bueno, hoy estamos padeciendo los errores lamentablemente, y yo entiendo de que pronto tendremos noticia de la segunda dosis. Creo también que vale la pena aclarar que al margen de estar vacunados, incluso los que tienen la segunda dosis, debemos tener siempre las normas de bioseguridad presentes. Siempre está demostrado, y esto lo tenemos en algunos colegas que han tenido la suerte de tener las dos dosis de la vacuna Sputnik y que lamentablemente volvieron a padecer la enfermedad, por supuesto que en forma más atenuada, pero siguen siendo, cuando tienen la enfermedad, por más que sea atenuada, siguen contagiando. Por lo tanto, seguir usando el barbijo, mantener la distancia, la higiene de manos, evitar las aglomeraciones, espacios cerrados, airear los espacios cerrados, etcétera, etcétera, eso no debemos nunca dejar de hacerlo. No bajemos los brazos, no bajemos los brazos, porque el virus está presente y tenemos una alta circulación comunitaria en la ciudad de Resistencia,
y en la provincia del Chaco. Carlos, justamente el ministro de Salud del Reino Unido hoy alertó justamente sobre la variante india que se registra en el país justamente del Reino Unido, que dice que puede llegar a ser mucho peor que un reguero de pólvora, justamente debido a la alta contagiosidad que tiene y también debido al alto porcentaje de internación que requiere. Esto es justamente la situación que también tenemos que estar alerta, porque nosotros acá decimos estamos transitando la segunda ola, ellos ya van por la cuarta y todavía parece que esto no va a terminar nunca. Así es, bueno, por eso decía que no bajar los brazos, y hay una no buena noticia. Yo no soy de agitar fantasmas, ni crear pánico, ni ser escandaloso, todos saben que trato de ser razonable en virtud a la información y a la documentación que tengo. Por ejemplo, tengo que decir de que ojalá no venga alguna cepa, particularmente la de la India, y ojalá tampoco venga la cepa sudafricana. Son cepas que donde el alcance de la inmunidad que nos da la vacunación por ahí no es lo suficiente y puede llegar a provocarnos enfermedades que requieran internación y peor aún que baje la franja etaria más todavía de las edades. Hoy por hoy, como estamos viendo, por lo menos en nuestros centros privados y lo que tengo de información de salud pública, ha bajado la edad de contagios que requieran internación. Y esto no es una buena noticia. Pero insisto, no es para quitar fantasmas, pero el porcentaje de jóvenes o adultos jóvenes se ha incrementado en la internación y también hemos tenido casos, lamentablemente, de niños contagiados. Así que no bajemos los brazos, sigamos cada uno solidariamente cuidándonos, porque si nos cuidamos individualmente, nos cuidamos entre todos, y esto es la única, por lo menos lo único efectivo que atenúa, no que nos evita, pero que atenúa, mitiga o ralentiza el crecimiento exponencial de la contagiosidad y del incremento de los casos en nuestra provincia y en la ciudad de Resistencia. Incluso se habla de que se va a ser necesaria una tercera dosis de aplicación de vacunas para justamente tratar de levantar más los anticuerpos de cada uno de los inoculados. Bueno, si te imaginas, estamos peleándonos para la segunda dosis, la tercera nos queda bastante lejos, pero sí es cierto, y esto lo dije hace mucho tiempo, en mayo del año pasado, la pandemia de este SARS-CoV-2 es la pandemia de la incertidumbre, donde por más que tengamos comités científicos perfectamente preparados durante tantos años, esta epidemia, esta pandemia, nos está haciendo equivocar a todos. No hay ninguna certeza en general, por eso también se habla de distintos tratamientos, que la vacuna tenemos distintas alternativas, que bueno, que a algunos no le produce nada, a algunos le produce un resfrío y a otros lo mata. Nosotros tenemos hoy cerca de 1.200 fallecidos en la provincia del Chaco, que esto no es un tema menor, son 1.200 familias que han celebrado, lamentablemente han tenido que llevar adelante un duelo muy duro, difícil de recuperarse, porque la verdad que no hay respuestas. Es una enfermedad que además, sin ninguna duda, lo sigo sosteniendo desde el principio, no es un virus nativo, sino que es un virus de diseño genético con mucha manipulación, que no sé si fue exprofeso o se escapó, pero que ocurrió y que el mundo hoy por hoy lo está padeciendo. Y al ser un virus de manipulación genética, naturalmente nadie sabe a ciencia cierta cómo llevar adelante este tratamiento, el cuidado, y tampoco sabemos cuándo va a terminar. Así que la aparición de nuevas cepas abre y de alguna manera oscurece el horizonte de que se va a terminar pronto. Muchísimas gracias, Carlos, por este contacto, y quedamos justamente siempre en la definición de todo lo que tenga que ver en la actividad, digamos, dentro del Consejo Municipal y también lo tuyo, lo referente a la salud en nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Mañana tenemos sesión, es un temario larguísimo y después de eso, con mucho gusto, informaremos a la sociedad, como debemos hacerlo, de lo que ha pasado. Y también insisto y agradezco el que siempre me permitís a través de los micrófonos de la radio poder seguir sosteniendo que sigamos con las medidas de bioseguridad individuales para lo general. Es lo único que tenemos efectivo hasta ahora y que atenúa la enfermedad. Un abrazo grandote y que pronta recuperación para Martín. Exacto. Gracias, Carlos, y que tengas muy buena jornada.